Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre herramientas propias del análisis de datos. Específicamente hablaremos de Jupyter Notebook, una herramienta que se utiliza tanto para el análisis de datos, pero también es excelente para la parte de educación, para la parte de enseñanza, porque permite la interacción con el intérprete de Python. Veremos entonces estos puntos que es Jupyter Notebook. Bueno, básicamente es una aplicación web eh, que permite compartir documentos que mezclan código con texto explicativo, con gráficos, con imágenes, en general con elementos multimedia, todo en un mismo documento que es un notebook. Cada notebook es un proyecto. Muchas veces los analistas de datos pues utilizan un notebook para hacer el análisis de un conjunto de datos e ir dando conclusiones o generando eh, conclusiones en la medida en que van analizando los datos, en la medida que van obteniendo información relevante tras el análisis de los datos. Permitan a los usuarios entonces ejecutar y modificar el código en vivo, lo que significa que puedes escribir código en una celda. La unidad básica en un notebook son las celdas, y las celdas puedes contener una serie de instrucciones de Python, y puede ejecutarse varias veces hasta que uno logra conseguir el resultado deseado. En cada ejecución pues se supone que uno va a hacer revisiones y modificaciones. Existen varias formas de tratar los notebooks, que trabajar Jupyter Notebook. Uno puede trabajar desde desde una herramienta en línea, como también puedes trabajar con Jupyter Notebook desde Visual Studio Code, o puedes trabajarlo como una aplicación aparte. Veremos cada una de esas variantes en su momento para que ustedes vean a qué nos referimos. Entonces, ¿en qué área se utiliza? Bueno, como les dije antes, el análisis de datos es casi que vital, pero también en programación, porque puedes ejecutar y escribir programas en varios lenguajes de programación en el mismo documento, puedes hacerlo, y que puedes generar documentos que combinen código, texto, gráficos para explicar y demostrar conceptos. Importante entonces, bueno, hablar sobre la documentación de cada uno de esos, de esta herramienta. En la presentación están los enlaces, pero yo los voy a colocar también en eh, como recurso en Canvas. Vamos a ver, aquí podemos abrir uno que es la documentación de Jupyter. Importante pues leer sobre la documentación, y también bueno, sobre una guía de estudio de Jupyter que puede ayudarles pues a entender cómo es la forma en la que se utiliza Jupyter. En mi caso, bueno, yo utilizo Linux, así que la forma en la que yo instalo es bastante distinta a los usuarios de Windows. Básicamente entonces, ¿cómo utilizar Jupyter Notebook? Bueno, aquí le colocamos quizás la opción que más a ustedes les vaya a gustar, porque ya ustedes son usuarios asiduos de Visual Studio Code. Entonces pueden utilizar el Jupyter Notebook desde Visual Studio Code, sencillamente instalando estas librerías, que son librerías externas de Python. ¿Ok? Con pip install notebook instala una parte de la aplicación que es el tratamiento de los notebooks, y con pip install Jupyter pues se instala el intérprete.
También pueden hacerlo desde la red, desde la internet, con la herramienta Colab de Google, que es pues algo así. Vamos a ver si se los muestro. Yo lo tengo corriendo aquí. Vamos a ver. Aquí yo tengo precisamente un notebook que estaba haciendo. Y bueno, fíjense que no necesito tener Jupyter instalado en este caso. Y vean que pues, yo puedo instalar, puedo insertar, este es un notebook. Fíjense que tiene la extensión IPYNB, por ejemplo, esta. Entonces, bueno, vean que pueden combinar la parte de código. Estas son las celdas, cada celda puede tener código, puede tener texto explicativo y puede tener pues las salidas de cada uno de esas instrucciones. Como ustedes pueden ver esto, y puede también combinarse pues gráficos. ¿Okay? Es decir, que esta herramienta le permite a ustedes utilizar librerías de Python para el análisis de datos. Fíjense que aquí, por ejemplo, está Pandas, NumPy, StatModels, Matplotlib, que son librerías que, bueno, se les va a decir cómo se instalan, se les va a dar una pequeña introducción, pero que en la tercera parte del minor a muchos de ustedes se les explicará con detalle. En el caso de Visual Studio Code, sencillamente con crear un archivo con extensión IPYNB, pueden sencillamente crear un notebook que tienen esta extensión. Y el otro elemento es que usualmente se tiene que escoger un kernel, como dice la lámina, es compatible con muchos kernels diferentes, cada uno de los cuales es responsable de ejecutar el código en su lenguaje de programación asociado. De hecho, hay hasta varios kernels por un mismo lenguaje. Entonces, cuando se crea un nuevo notebook, se debe seleccionar un kernel para ese notebook. Bueno, esas cosas se las explica mejor la documentación que yo les he mostrado. Y finalmente, pues, como les dije en algún momento, la unidad básica de un documento notebook, de un notebook, son las celdas. ¿Okay? Las celdas pueden contener instrucción, pueden contener salidas o resultados y pueden contener Markdown, texto Markdown, de tipo Markdown. Ok, todavía no iremos con Python, con NumPy. Vamos a ver algunas cosas entonces en Visual Studio Code. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar eh, Jupyter Notebook. Al mismo tiempo que aprenderemos a utilizar NumPy ya de una vez. Bueno, entonces aquí ya estamos en el IDE y vamos a suponer que vamos a construir un nuevo eh, notebook. ¿Okay? Entonces, como se le dijo antes, sencillamente habría que crear un archivo con la extensión IP eh, a ver, que se me olvidó, IPINB, IPINB. Entonces, vamos a decir que esto es entonces intro Jupyter, intro de una vez a numpy.ipynb. Fíjense ustedes entonces que aquí lo que tenemos es un notebook. ¿M? Y esto que está aquí, este espacio en el que podemos escribir, es una celda. Entonces a esa celda podemos agregarle código, podemos agregarle texto descriptivo, que en el formato Markdown se utiliza también mucho
en GitHub, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta ocasión para que vean cómo funcionan las celdas y vamos a hacerlo eh, de una vez, pues utilizando la herramienta NumPy. Recuerden que previamente tiene que instalarse con pip la librería de NumPy porque es una librería externa. La librería NumPy es importantísima porque ella nos permite trabajar con arreglos. Recuerden que de forma nativa Python no tiene arreglos sino listas, pero si se trabaja con la librería eh, de NumPy, también hay otra que es la librería Array. También podría trabajar con arreglos. Vamos a ver entonces lo que son los arreglos. ¿Ok? Primero, que, uh, que es un poco NumPy, ¿no? Para ir viendo acá el funcionamiento de las celdas. Eh, NumPy es, vamos a ver aquí, NumPy es una librería de código abierto que se utiliza para el cálculo científico y computación numérica, para análisis de datos básicamente. Tiene una gran cantidad de tipos de datos interesante para cálculos en los que se requiere gran exactitud, donde se utilice gran cantidad de decimales. eh, es importante pues tener esa capacidad de cómputo y eso nos las da NumPy. Entonces, como dice la lámina, proporciona estructuras de datos eficientes para representar y manipular matrices y arreglos multidimensionales. Por eso se utiliza mucho en trabajos con inteligencia artificial, también utiliza muchísimo NumPy por el eficiente trabajo con las matrices, lo que hace que esta herramienta sea ideal para trabajar con datos. El principal beneficio de NumPy es que permite una generación y manejo de datos extremadamente rápido. Tiene su propia estructura de datos incorporada llamadas arreglos o arrays, también se le conoce. Y es similar a una lista normal en Python, pero tiene una restricción y es que los elementos de un arreglo tienen que ser todos del mismo tipo. No como en el caso de las listas, que las listas pueden tener objetos, realmente son listas de objetos, y los objetos pueden ser de distinto tipo. Entonces, razones por las cuales utilizar NumPy, bueno, es rápido, eficiente, fácil de usar, ampliamente utilizado eh, y es código abierto. Una biblioteca de código abierto que es gratuita y puede ser utilizada por cualquiera que quiera. Entonces, para la instalación de NumPy, como les había dicho, pues antes de utilizarlo en el código, eh, hay que instalarlo con la herramienta pip. Ok. Entonces ahora sí podemos irnos al Visual Studio Code. Ok. Entonces, eh, lo primero que tendríamos que hacer, porque vamos a utilizar entonces NumPy, es importar la librería, ¿no? Entonces, como en Python, como lo habíamos hecho siempre, vamos a importar NumPy, ya yo lo tengo instalado, por supuesto, y vamos a utilizar un alias. Usualmente uno utiliza el alias np. ¿Ok? Y bueno, fíjense que aquí, en el caso de Visual Studio Code, que es lo que estamos utilizando, eh, podemos ejecutar celda por celda. Aquí me está pidiendo seleccionar el kernel. Voy a utilizar mi kernel es este. Estoy utilizando un kernel local, Python 3, en este caso se llama. Y bueno, fíjense que me dice, bueno,
se ejecutó esto. ¿Qué quiere decir? Es como si estuviésemos trabajando con el intérprete. ¿Se acuerdan que en las primeras clases, al inicio de este curso, utilizamos mucho el intérprete? Bueno, esta herramienta es más o menos como el intérprete, solo que puede manejarse mejor la parte del histórico de las instrucciones que vas haciendo y además, bueno, la potencia que tiene la herramienta al poder combinar varias cosas, incluyendo multimedia. Entonces, habíamos dicho que la estructura de datos básica de NumPy que le da esa potencia a esa librería son los arreglos. Entonces, nosotros podemos crear un arreglo, por ejemplo, vamos a crear, perdón, vamos a insertar la inserté arriba. Vamos a insertar una celda, entonces fíjense que esta celda es para escribir unas instrucciones o un conjunto de instrucciones, no importa cómo sea, ¿no? Entonces vamos a decirle, vamos a invocar a la función array que eh, nos permite construir un array. Y bueno, los arrays se construyen usualmente a partir de listas. ¿Ok? Esto es interesante porque si yo tengo una cantidad de datos en listas, entonces yo podría eventualmente a partir de esas listas crear arreglos, siempre y cuando esas listas sean del mismo tipo. Entonces, bueno, supongamos que aquí la lista vamos a poner que sea con 1, 4, 2,5, 3. Esto tiene que ser una lista, lo que tengo que pasarle como parámetro a la función array del objeto NumPy. ¿Ok? Bueno, si ejecutamos entonces esta celda, entonces, bueno, me dice, ok, se ha definido el arreglo, se ha definido un arreglo, este arreglo que está acá. Ok, esto genera un arreglo. Eh, es importante que, como se dijo en algún momento, sepan que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. Si, por ejemplo, nosotros eh, creamos un arreglo con distintos tipos, como por ejemplo, vamos a ver, array 3.14, 4,2, 3. Si ejecutamos, ok, fíjense que aquí me está dando, vamos a ver qué me dice aquí. Es que lo escribí mal. Uy. Bueno, pero esto me da pie para mostrarles cómo funciona. Fíjense que yo me puedo devolver al, a la celda y volverla a correr. ¿Mm? Ok, yo puedo devolverme a la celda, por ejemplo a esta. Yo puedo decirle, bueno, voy a correr otra vez ya, pues correr esta. Ok, de acuerdo. Ok. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense que lo que aquí pasó es que yo coloqué unos números que son con decimales y otros no. Entonces, NumPy automáticamente creó el arreglo siendo todos los elementos de tipo float. ¿Ok? No permite pues esa convivencia de distintos tipos de datos. También podemos indicar el tipo de dato del cual va a estar constituido el arreglo. Por ejemplo, eh, podemos hacer algo como esto, np. Y poder decir que vamos a hacer
un arreglo, ok, con estos elementos y con el parámetro dtype le decimos que queremos que sea de tipo float de 32 bits. Okay. Entonces, si ejecutamos esto, entonces fíjense que él automáticamente los convirtió. Porque yo coloqué elementos enteros y no fue así. O sea, los he convertido después en float. Entonces yo puedo, por ejemplo, insertar una celda acá y aquí podemos eventualmente colocar, eh, vamos a borrar este, down, este que está aquí, markdown, y este lo podemos eliminar. Entonces, perdón, este es markdown, entonces aquí podemos escribir, por ejemplo, eh, podemos definir un arreglo o un array especificando el tipo de datos a utilizar. ¿Ven? Entonces, sencillamente, esto no se puede ejecutar, ¿lo ven? Porque este es un texto explicativo, mientras que este sí se puede ejecutar, ¿no? Entonces, fíjense que podríamos hacer cosas como ejecutar todo. Entonces, ven que yo me puedo volver y puedo ejecutar todo. Aquello que sea ejecutable se ejecutará. ¿Ok? Entonces fíjense que yo puedo ir escribiendo cosas. De hecho, esto puede ser considerado como una guía para ustedes. Porque, por ejemplo, eh, aquí yo puedo insertar un markdown y decir, bueno, eh, es importante que tomen en cuenta la restricción que se impone al crear arreglos. Me refiero a que un arreglo es una estructura de datos compuesta por elementos del mismo tipo. Entonces, bueno, me referimos a esto, ¿no? A este ejemplo. Fíjense que yo puedo ir construyendo mi, eh, mi guía y es interactiva porque yo puedo, y de hecho lo voy a hacer, yo puedo mandarles esto a ustedes y ustedes lo pueden abrir en Colab, por ejemplo, y pueden ir practicando haciendo cambios en cada una de estas cosas y tienen la guía. Ok, aquí por ejemplo yo podría insertar, bueno, vamos a trabajar con Markdown. Eh, NumPy. Okay. Ponemos aquí entonces el título. Y si le ponemos un numeral, entonces lo ponemos como un título. Okay. Aquí está. Tenemos ya nuestro título. Y bueno, vamos haciendo nuestra guía al mismo tiempo que vemos cómo funciona cada cosa. Esta sería la entrada, la salida y esta es la entrada. Muy bien, también podemos crear arreglos multidimensionales. Por ejemplo, eh,
Supóngase que le decimos np.array y le decimos que bueno, que es un arreglo de 3x3. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está. Si ejecutamos, entonces dice que tengo un error. ¿Cuál es el error? Ah, que esto tiene que estar dentro de una lista. Realmente es una lista de listas, ¿no? Según lo que hemos aprendido nosotros en las clases anteriores, es una lista de listas. Aquí está. Y entonces aquí generamos un arreglo multidimensional. También tiene funciones para crear arreglos desde cero. ¿Okay? También tiene funciones para crear arreglos desde cero. Por ejemplo, vamos a escribir aquí. Entonces esto estamos poniendo un título de nivel 2. Este es de nivel 1 y este es de nivel 2. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, hay varias formas. Por ejemplo, de esta forma. Ceros. Imagínense que lo queremos de tipo entero. Dtype igual a int. A ver, de ser a np. Ya iba a cometer un error aquí. Entonces fíjense que me ha creado un arreglo de puros ceros. ¿Ok? También puede ser multidimensional si lo quieren. Eh, no, no era esto lo que yo quería. Down, y este lo mandamos a borrar. Entonces, crear un arreglo desde un arreglo de puros ceros. Ceros. Esto fue lo que hicimos aquí. Ok. También podemos crear un arreglo de puros unos, por ejemplo. Que podría ser algo así. np.once y queremos que sea de 3 filas por 5. También esta es otra forma de hacerlo. 3 filas por 5 de tipo igual float. Float. Ok, entonces esto aquí está, ¿ven? Creamos ahora es un arreglo de puros unos. Ok, por ejemplo, ¿qué más? Podemos
también crear arreglos a partir de rangos e indicarle, por ejemplo, de tanto en tanto, ese rango va de 0 a 30, de 5 en 5 por ejemplo. Podemos decirle cosas así, ¿no? Eh, Vamos a hacerlo. Por ejemplo, podría ser np.arrange. Se parece mucho a la instrucción range. Arrange, vamos a suponer que lo queremos hacer de 0 a 20 y vamos a hacerlo de 2 en 2. ¿Mm? Aquí está. Vean cómo se construyó el arreglo. Esto sería creación de un arreglo eh, de una secuencia lineal eh, dentro de un rango definido y eh, de este caso de 2 en 2. Eso fue lo que hicimos acá, en este caso. ¿Okay? Eh, También podemos indicarle que queremos que se cree un arreglo de un valor inicial hasta un valor final y podemos indicarle cuántos elementos queremos que se creen dentro de ese intervalo. Por ejemplo, vamos a crear primero un markdown, después aquí está. Por ejemplo, ¿no? Le decimos np punto line space y le vamos a decir queremos que él sea de 0 a 1. Vamos a suponer que queremos 7 elementos creados dentro de ese rango. Ok, vamos a correr esto. Ok, fíjense que aquí se creó entonces el arreglo. Empieza en 0 y termina en 1. Y estos son los intervalos. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. 7 elementos. Ok. Eh, dividido entre 0 y 1, por ejemplo, ¿no? Bueno, no voy a seguir escribiendo aquí el texto porque entonces se hace esto muy largo, después lo escribo. Ok, cosas como esta podemos hacer. Vean que hay como muchas formas. De hecho, pues después hay que buscar una guía. Es importante siempre tener a mano una guía para ver todas las opciones. Bueno, y uno va utilizando dependiendo de lo que quiera, va pudiendo crear los arreglos, ¿no? Muy bien. Consideren algo que es importante y es eh, cuáles son los tipos de datos en Python, ¿no? Yo les voy a colocar en este notebook una imagen de los tipos de datos en Python. Para eso yo voy a requerir importar una librería. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí arriba. Esta es una de las cosas buenas que tiene Jupyter, ¿no? Vamos a importar una librería que se llama, yo la tengo y Python. Perdón, lo puse mal de este módulo from
módulo import display. Esta librería que yo estoy importando me permite insertar imágenes en mi notebook. Vamos a correrlo para que me importe las dos librerías. Perfecto, no hubo problema. Y entonces aquí vamos a agregar un markdown y vamos a poner los tipos de datos en NumPy. Ok, vamos a ver. Ok. Y vamos a agregar aquí. No, creo que debería ser código más bien. Vamos a ver. Entonces le decimos al objeto display que ya debería estar cargado. Punto image. uh, bueno, ahora tengo una duda porque eh, no sé si eso les va a quedar a ustedes. De todas maneras yo les voy a dar también el PDF de esto por si acaso. Eso es lo que vamos a hacer. Porque la ruta donde yo tengo esto es un poquito larga. Vamos a ver. Uh, ok. Vamos a ver si esto no funciona. Display. Ah, pero lo puse como Markdown, no. Quiero que sea Python. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, ay, perdón, esta no era la imagen, ya va. La imagen es esta. Aquí está. Esta es la imagen que quiero. Entonces, ok, fíjense que ahí tenemos una imagen en nuestro notebook de los tipos de datos. Fíjense los tipos de datos que tiene Python. Tiene, por ejemplo, en la parte de los tipos float, tiene 16 bits de 32 de 64. Tiene de los enteros, tiene de 8, de 16 de 32 de 64. O sea, cada uno de esos tipos de datos tiene un rango de los valores que puede aceptar. Entonces, cuando uno está haciendo cálculos, pues debe utilizar el tipo de dato idóneo para la exactitud de los cálculos que pretende hacer. Entonces, aquí tenemos los tipos de datos de que podemos tener en NumPy. ¿Ok? Bien, ¿qué cosas se pueden hacer con los arreglos? Un poco para marcar nuestra ruta en la siguiente clase. Entre las acciones que se pueden llevar a cabo sobre los arreglos están, eh, podemos conocer los atributos del arreglo. ¿Ok? Podemos acceder a los valores de cada elemento de los arreglos, de un arreglo. Podemos también dividir un arreglo en dos, en tres, podemos dividir un arreglo. Podemos reformar o modificar la forma de un arreglo.
y podemos eh, fundir, unir arreglos. ¿Ok? Realmente el paso 3 no es dividir, sino generar. Generar subarreglos de un arreglo. Es decir, agarrar partes de un arreglo y con eso crear otro arreglo más pequeño. Por ejemplo, eso es lo que quise significar. Y aquí podemos unirlo y dividirlo. Aquí sí. ¿Ok? Podemos hacer esas cosas. Entonces en la siguiente clase, en el siguiente video, nosotros hablaremos sobre cada una de estas operaciones. O al menos iremos cubriendo en los subsiguientes, porque creo que hay que hacer varios videos, iremos cubriendo estos temas en la parte de NumPy. Hasta una nueva oportunidad.